Hola chiquillos, chiquillas, chiquilles. Bueno, como le había prometido, iba a continuar con las cápsulas o con estos videos para ir reforzando contenido y para que ustedes tuvieran esta información más fresca. Bueno, hemos estado viendo en Consumo en Calidad de Vida varios elementos y hoy nos toca ver lo que se denomina necesidades. Bueno, los seres humanos tenemos un sinfín de necesidades, las cuales deben ser satisfechas. Y estas pueden ser desde una cuestión muy básica, como lo que va a ser la alimentación, la vivienda, la seguridad, o la recreación y la educación. Las necesidades, como el título señala, pueden ser múltiples y jerarquizadas. Lo más importante es entender de que estas necesidades, bueno, pueden ser de carácter global y definitiva, eh, principalmente ya que son ilimitadas, ¿ya? Siempre las necesidades van a ser ilimitadas, más los recursos van a ser limitados. Y obviamente hay que jerarquizarlo, eh, tanto en lo que va a ser el orden, estratificarlo, orden, y la medida que se va a poder ir satisfaciendo estas mismas necesidades. También encontramos necesidades fundamentales y finitas y específicamente se va a referir a que las personas tienen necesidades que son múltiples e interdependientes unas de otras y que van a interactuar, eh, como por ejemplo la subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento, entre otros. Bueno, aquí podemos observar lo que se denomina la pirámide de Maslow, donde se estratifican las necesidades desde las más básicas, que serían los elementos fisiológicos, y después va subiendo en el escalafón, tanto lo que hace seguridad, sociedad, estímulos, y el final, o el que se encuentra en esta cúspide, va a ser la autorrealización personal. Bienes y servicios. Bueno, acuérdense que tenemos que señalar que van a existir eh, dos tipos de conceptos de bienes, los cuales pueden ser denominados bienes de consumo y bienes de inversión. Y no olvidar que están los bienes que van a ser los elementos inmateriales, o sea, perdón, bienes materiales y bienes inmateriales, y más los bienes inmateriales van a corresponder principalmente a estos servicios que son intangibles, por ejemplo, lo que es la educación. En este momento te estoy entregando un servicio, o cuando tú vas al médico y pides que el médico te haga la revisión y que efectivamente te diagnostique, ¿cierto? Ahí te está entregando un tipo de servicio y eso sería un elemento intangible. Más los elementos, los bienes propiamente, pueden ser de dos tipos, tanto tangibles como intangibles. Y el tangible va a ser todo aquellos que pueden ser tocados, ¿cierto? Por ejemplo, el celular, la computadora, no sé, el, eh, el refrigerador, la lavadora. Ahora, cuando yo me refiero o se refiere a los bienes de consumo, principalmente son aquellos que se satisfacen directamente una necesidad y pueden permanecer o durar con el tiempo. Y los que se agotan con el uso, que no permanecen en el tiempo, por ejemplo, los alimentos. Los bienes de inversión son los que se destinan a la producción de otros bienes o a satisfacer de forma directa esos, que se van a denominar como capitales o bienes de capital y medios de producción. Ejemplo de ello puede ser, no sé, si te compras una máquina de coser y después la utilizas para hacer arreglos. Y ahí ya estás utilizando un bien de inversión que satisface indirectamente tu propia necesidad. Los recursos naturales. Bueno, los recursos, en algún momento pensamos que los recursos eran infinitos, ilimitados. Acuérdense que alguna vez
se establecían los renovables y no renovables. Ahora este concepto más está en proceso de ser desuso, eh, claramente porque hay ciertos elementos que están disponibles en la naturaleza, como lo son el agua y el aire, pero producto de la situación en la que nos encontramos, no son de carácter libres e ilimitados, más pareciera ser limitados también. ¿Ya? Esto también tiene que ver con lo que va a ser las transformaciones de la sociedad y este concepto de transformación de bienes económicos, ¿ya? O sea, que son elementos escasos. Los recursos y los factores productivos. Bueno, los recursos económicos, factores productivos, son todos los elementos que participan finalmente en esta producción de bienes y servicios. Recursos naturales, bueno, son todos los bienes que están disponibles en la naturaleza sin ser producidos por el ser humano, ¿ya? Acuérdense que eh, los minerales, por ejemplo, son recursos naturales y que al ser extraídos no generan un grado no se renueva, se gasta. Ahora, bueno, el concepto de agua, que en algún momento pensamos que era renovable, y que en estricto rigor sí lo es. El problema es que el ser humano ha generado elementos de contaminación de estas aguas dulces o potables, ¿ya? Y bueno, podríamos hablar de que la agricultura, aunque el suelo se gasta, ¿cierto? O podríamos hablar de la silvicultura, la actividad forestal, ¿cierto? Eh, y que finalmente también ha generado ciertos elementos, como un monocultivo de árboles, o sea, una sola formas o un conjunto de árboles, un conjunto de especies que sirve para este propósito, ¿no? El cual destruye la biodiversidad de los lugares, pero en fin. Entiéndase que los recursos naturales son todos los que están disponibles por la naturaleza sin intervención del ser humano, ¿ya? El trabajo, bueno, el trabajo es la base de toda la actividad productiva, incluye todas las actividades humanas que generan o producen bienes y servicios y se distingue. En algún momento, acuérdense que vimos la primera, segunda y tercera revolución industrial, donde este concepto de capital de trabajo estaba muy centrado y muy presente. Más ahora, con esta cuarta revolución o industrialización 4.0, estamos viendo que en algún punto el trabajo va a seguir existiendo. El problema es que va a estar siendo reemplazado por otros elementos, máquinas, que vayan a realizar el trabajo humano. Y también queda la disyuntiva de preguntarnos qué funcionalidad va a cumplir el ser humano en el futuro. Bueno, sectores productivos. No olvidar que son tres: sector primario, secundario y terciario, o actividad, ¿cierto? Actividad o sector primario, actividad o sector secundario, actividad o sector terciario. Cuando me refiero a sectores primarios, me estoy refiriendo directamente a lo que es la extracción, ¿ya? O sea, explotar los recursos de la naturaleza, tanto lo que va a ser la minería, la agricultura, la ganadería o la silvicultura y la pesca, o la actividad o sector secundario que va a ser de transformación, que es principalmente utilizar esta materia o estos recursos obtenidos finalmente de lo que va a ser el proceso anterior, o sea, de la extracción, y se va a generar una transformación de este producto y que va a corresponder principalmente a lo que va a ser la industria y la construcción, más la actividad terciaria,
tanto de bienes y servicios, no se va a vincular con estos bienes tangibles que corresponde a lo que va a ser el comercio, el transporte, las actividades profesionales, la actividad financiera, etc. ¿Ya? El capital. Bueno, el capital es el conjunto de bienes y capacidades que son utilizadas para producir otros bienes y servicios sin que se destruyan o se transformen de inmediato al ser utilizados. Y se van a distinguir dos. Uno, que es bueno, yo diría tres, pero en fin. Dos. Uno, que va a ser el capital, físico, que se va a relacionar principalmente con lo que van a ser los bienes de capital. Por ejemplo, lo que es las herramientas, las instalaciones, etcétera, son de carácter principalmente durables, ¿ya? Y tienden a ser principalmente producidos y acumulados durante un proceso productivo que finalmente van a ser reutilizados o utilizados para producir. Aquí está el segundo, que sería el capital humano, el cual está muy relacionado con lo que es el trabajo, obviamente, y se va a referir principalmente a lo que es este elemento de trabajo, pero con dos componentes muy interesantes. Uno, que es el desarrollo del conocimiento y de la habilidad, o sea, que a través de la educación y la capacitación del individuo, del trabajador, va a ser más competente para lo que va a ser la empresa y va a permitir finalmente una creación, un desarrollo y una mantención en el negocio. Bueno, por eso le decía que eran tres y no eran dos, porque bueno, la tecnología sería como un elemento apéndice, va a ser un elemento muy importante dentro de esto, que finalmente va a producir una eficiencia productiva y que se va a generar esta innovación tecnológica que va a ayudar finalmente a este esfuerzo del trabajo. Eh, Ahora, por sí sola la tecnología no es nada, sino que a través de estos elementos antes expuestos van a permitir que la producción en sí sea mucho más eficiente e innovación y a su vez desarrolle ciertos elementos tanto de creación, de nuevos desarrollos y nuevas invenciones. ¿Ya? Y también te va a permitir llegar a lugares que antes no podías llegar gracias a la tecnología. Ejemplo de ello, no sé, un pequeño negocio eh, que antes solamente podía atender de forma física, ahora puede llegar a todos lados a través de Internet teniendo una tienda virtual. Bueno, en fin, nos vemos, llego hasta aquí, nos vemos, finalizo esta cápsula. Nos vemos en la próxima cápsula. Hasta luego.